Un gusto saludarles nuevamente. Hay términos que se desgastan y hay dos en particular muy choteados de los que hoy quiero hablar con ustedes. Chairos y fifís. Uno y otro coexisten en un desprecio jamás visto entre la sociedad mexicana. Ambos tienen un solo objetivo: etiquetar peyorativamente con quien se difiere en ideales. Con la suma y fuerza de medios masivos y redes sociales, esos dos conceptos, fifís y chairos, se han enquistado en la comentocracia descalificativa, violenta, absurda, sarcástica. Hay quien se enorgullece al identificarse con alguno de ellos, y lo dice en serio. Hay quienes lo usan para bromear. Al final los dos términos son útiles para quien busque enemistar y sacar raja de ello. Divide et impera es una frase de dudoso origen atribuida al dictador y emperador romano Julio César. Resume la estrategia con la que los gobernantes de nuestra nación y quienes aspiran a hacerlo nos dirigen y alientan. Su plan consiste en indisponernos a los unos contra los otros. Que si el PRI falló por décadas, que si el PAN no pudo en 12 años, que si Peña y sus gobernadores, que si Fox, que si Salinas, que si Calderón y su guerra, mencionados cientos de miles de veces en las redes para defender o justificar tropiezos del nuevo gobierno, como si el resto del país desconociera los excesos, escándalos, aciertos y desaciertos de cada uno de esos sexenios. Si el pasado tiene cita con la justicia, que se aplique la ley y que rueden cabezas. Hasta hoy solo verborreas para mantener el gran show mediático con el uso excesivo de la denostación y especulación, sin consecuencias o resarcimiento al erario, por ejemplo. Los mexicanos estamos confrontados y lamentablemente el principal promotor que atiza a esa circunstancia es el gobierno. Quien desprecia a los que opinan diferente a él los señala fifís y a quien coincide con él les llama pueblo sabio. Al mismo tiempo habla de respeto, de unidad, de un país en proceso de reconciliación, pero en el momento que le incomodan viene la intolerancia para medios, empresarios, líderes o a quienes él califica de hipócritas, mezquinos, sinvergüenzas, chayoteros. Desde las mañaneras, instalado en lo que parece más homilía que una rueda de prensa de un jefe de Estado, el Ejecutivo imparte la agenda con el tema del día. Culpa al pasado continuamente para evitar la presión de la responsabilidad que le ha sido conferida. Todos sabíamos que la empresa que iba a asumir no era sencilla. El discurso se repite para encender a sus huestes y cada mañana continuar en redes sociales los descalificativos de una sociedad que se despedaza por la información que proporcionan desde Palacio Nacional. Así las cifras no cuadren cuando se dice que van bien, pero la realidad dice lo contrario. Por los estados, en la capital del país, la violencia no cesa y la economía, producto en gran medida de sus decisiones y discursos, se ha desacelerado. Es tiempo de reaccionar, de no morder el anzuelo y mostrar altura de miras ciudadana con el presente y con el futuro de la nación. El pasado fue castigado en la urna, no lo suficiente, estoy seguro que habrán de coincidir en ello. No hay nada que pague sus excesos, pero esos agravios no pueden distraer de la actual gestión, de observarla, de acotarla, de cuestionarla, de celebrar sus aciertos, que seguro los hay y los habrá, pero también de alzar la voz con fuerza y al unísono cuando ponga en riesgo los intereses de la nación. Esa es tarea de todos, de estar informados sin apasionamientos, o el gobierno, con esa concentración enorme de poder que se le ha conferido, se podría ir por la libre improvisando y tropezando, como ya lo hemos visto. Este fin de semana, Alejandro Solalinde llamó agresivo y altanero a Jorge Ramos por cuestionar al presidente López Obrador sobre el incremento de homicidios en los primeros meses de su mandato. Números tomados del propio gobierno, por cierto, y que ahora más tarde desaparecieron las cifras oficiales del portal del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública. Ramos hizo su trabajo empleando la misma tesitura con la que cuestionó hace tiempo a Peña Nieto sobre la causa de muerte de su esposa, un asunto por demás peligroso e incómodo. Las preguntas planteadas fueron claras y sustentadas. López Obrador no reconoció el incremento de muertos en lo que va de su gestión y las matemáticas le fallaron al intentar explicarlo. Eso desató un escarnio en redes sociales para el presidente de México. Al final del día hay dos circunstancias en este asunto. Por un lado, López Obrador es un hombre que supo capitalizar el hartazgo de los mexicanos a malos gobiernos. No es un iluminado, como dijo Muñoz Ledo. Es un personaje que fue electo para ser presidente, cuyas decisiones y resultados serán juzgados por la historia. No la de los expresidentes, la propia. Y dudo mucho que quiera ser recordado como el presidente que justificó su falta de resultados culpando a los gobiernos pasados. Esta mañana un exceso o desatino más. Intentar azuzar al gremio periodístico,
Cito textual las palabras presidenciales. Dicen que Ramos es mejor que ustedes. Así provocó a los periodistas que asisten a las mañaneras. Volvemos al divide et impera. Pero fue más allá y afirmó: yo no creo. Ustedes son prudentes. Si se pasan, ya saben lo que les pasa. ¿En serio el pueblo sabio va a permitir expresiones así? La unidad de una nación a través del respeto debería ser una de las tareas prioritarias del gobierno federal, algo que evidentemente no les interesa. No cambiará, porque es estrategia. Así llegaron al poder y así quieren permanecer. Repito, divide et impera. Con dato duro en la mano, tal como lo hizo Ramos al cuestionar los malos resultados del gobierno en materia de seguridad, los periodistas en México y su sociedad deben de aportar una crítica responsable, sin fanatismos. Pocos lo han dicho en el bochornoso episodio matemático que vivió el presidente, pero Ramos logró que López Obrador afirmara que no buscará obligar a revelar las fuentes, lo que sería el equivalente para un psicólogo a tener que decir lo que un paciente le comparte en terapia, violando así el secreto profesional. En el periodismo se pondría en peligro al informante y con ello se inhibiría la posibilidad de conocer muchos asuntos, mucha información que difícilmente vería la luz. ¿O cómo creen que se hizo público la estafa maestra? ¿O la Casa Blanca? Digamos adiós a la república fifi chairolera y pasemos a la sociedad pensante, articulada, crítica, prudente, que es capaz de sumarse e integrarse como una sola para reconocer y apoyar el buen proceder de su gobierno o ser contundente expresando su rechazo a discursos y acciones maniqueas, porque para héroes y villanos están Marvel o DC. Debilitar a los medios es un camino peligroso para cualquier nación. Las benditas redes sociales, como las han llamado, si bien han democratizado las ideas, también han expuesto su lado flaco. La enorme cantidad de fake news, la información falsa, corre por la red sin confirmar las fuentes, meras ocurrencias que fluyen por desconocimiento de quien las comparte o por estrategia del grupo que las crea. Una sociedad dividida y con medios a los que se les cuestiona su ética según convenga al poder, fortalece a quien quiere tener el control. Si sus intereses se ven afectados, entonces, ¿será un medio hipócrita? ¿Los medios sabios solo serán aquellos que aplaudan su gestión entonces? Lo correcto es un pueblo sabio con medios aguerridos que les provean de información profesional. ¿Podrían imaginar, hagamos este ejemplo, que a sus hijos les operara una persona que jamás estudió medicina? ¿Lo permitirían? Lo dudo. El profesional de los medios, como cualquier disciplina, tiene una formación. En el momento que la sociedad deje de consumir medios formales por el desprestigio promovido desde el gobierno, estarán entonces condenándose como sociedad a vivir con la información que el gobierno quiere que sepan. Sí, como el PRI de los 70s y más. Médicos, abogados, arquitectos, hay excelentes y los no tanto. Según la experiencia y reputación, una familia los va eligiendo. A los medios nos pasa lo mismo. Procure elegir el que le permite incrementar conocimiento, ampliar su criterio y sobre todo le provea información fidedigna. Finalmente, usted los elige. Soy Aldo Flores, sígame en mis redes sociales, en Twitter, @AldoFloresNoti y en Facebook, Aldo Flores Noticias.